para tener tener por lo menos la evidencia, ¿no? ¿Cómo les ha ido hasta ahora con la tarea, Astrid o Luis? ¿Qué me pueden comentar ustedes? Ya tienen permiso de micrófono. Bueno, buenas noches, tutores, compañeros. Y bueno, pues en mi caso sí ha sido como un poco complejo por el tema de que es como está en inglés el texto, pues al traducirlo hay cosas como que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces toca como organizarlo un poco. Y bueno, pues ahí investigando y en otras fuentes, pues voy a realizar la mayoría de puntos. Pero sí se me ha complicado un poco por ese tema de que el texto está en inglés. Sí, te escucho algo bajito. ¿Así es problema mío? ¿Ahí me escucha mejor? Sí, sí, ahí ya mejoró. Ahí ya mejoró. Sí, le decía que pues se me complicó un poco por el tema de que el texto es en inglés. Sí, entonces al traducirlo, pues la organización como de las palabras a veces queda como que no tiene tanto sentido, entonces hay que organizarlo un poco al traducir el texto, sí. Más que todo Listo. eso. Ah, bueno. Vamos, la idea pues es, si tienen dudas de esa primera parte, porque pues hoy la idea era trabajar ya la segunda parte, pero con mucho gusto. ¿Qué dudas tendrían, Luis? ¿Qué dudas tienes en este momento sobre esos temas? Porque lo que allí hay, para ir aclarando algunas cosas, digamos, en la primera parte no es tan crítico cuando hablamos de los 4 elementos fundamentales en un diseño. Entonces se hace una analogía con la construcción de una casa, que cuando construimos casa pues debemos de tener en cuenta una serie de parámetros, desde el aire acondicionado, bueno, todo el tema de la casa. En el diseño de redes, o en el diseño no de redes, sino de soluciones para la prestación de un servicio telemático determinado, pues tenemos que tener también como una claridad del, mirándolo, como lo dirían los modelos de diseño Scrum, mirándolo o compartiéndolo con el cliente, pero también mirándolo qué hay en este momento en el comercio para poder interactuar lo uno con lo otro y poder llegar a la mejor solución. Entonces, lo que siempre buscamos nosotros en esa figura que está en inglés es ese paso a paso de cómo vamos construyendo y reconstruyéndolo. Obviamente lo que dice Luis es cierto. Hay palabras que para nosotros podría decirnos una cosa y que si nosotros usamos un traductor convencional, pues obviamente pueden salir cosas diferentes, ¿no? Entonces, por decir algo, hoy me encontré con una palabra, estaba viendo un tema de modulación PWM y se habla del ciclo duty. Y si uno le escribe duty en el traductor, dice deber, ¿no? Y para nosotros el ciclo duty es aquel ciclo libre que hace una señal en un momento, en un determinado instante de tiempo, ¿no? Entonces, fíjese que sí hay cosas de esto. Aquí lo interesante es poder nosotros aterrizar, por eso se pone esa tabla para rellenar, es qué nos está pidiendo en cada momento de la planeación de una red contra un ejercicio simple. Entonces, ¿qué es lo que nos pide para el tema de una automatización de alumbrado, como ejemplo? ¿No? ¿Qué necesitamos? O una medición de temperatura. Pues necesitamos cómo medir la temperatura y ahí podríamos entrar a divagar sobre los diferentes tipos de sensores, la precisión que se requiere, y cómo vamos a representar esos resultados, ¿no? Entonces sería, la tabla es muy simple de rellenar bajo eso de lo que les estoy comentando. No es adentrarnos de lleno a la minucia o al detalle, sino comprender
cómo podemos hacer una planeación para crear o instalar una infraestructura para proveer un servicio determinado. Entonces, pues allí nos mencionan en la imagen, a ver si yo tengo la imagen aquí. Vamos a ver si la tengo acá en el... Tutor, yo tengo más que todo dudas en la tabla del punto 4, ¿sí? Es como... Sí. Ahí Ah, es donde bueno. tengo más dudas. Exacto. Yo pensaba que era en esta imagen que les estoy compartiendo ahí. En esta tabla, la tabla 2. Entonces me dice la tabla del punto 4. A eso era lo que queríamos hoy trabajar. O sea, queríamos trabajar sobre esa tabla. O sea, estas tablas, la selección de los sensores y la planeación de la red. ¿Listo? Es este tema, ¿cierto, Luis? Sí, sí, señor. Ese es como el que ahorita tengo muchas Dudas. dudas y pues no he hecho Exacto. la mayoría de Entonces, puntos. claro. Entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido del tema para llegar a esos puntos. ¿Listo? Quiero que nos concentremos un poquitico en eso. Después, obviamente, la presentación, lo que habíamos previsto, cuáles son los resultados esperados de la tarea 3, qué de eso vamos a necesitar en la tarea 4, qué son datos en la nube y cómo se usa esa publicación. Bueno, esto IoT, ustedes cada uno han dado unas respuestas diferentes, pero todas como con un mismo sentido, ¿no? Y significado. Aquí son imágenes, ejemplos de sensores, ¿no? Fíjense que en la tabla 3 nos están pidiendo que tenemos un dispositivo cualquiera que va a ser nuestro procesamiento y nos piden qué tipo de comunicaciones debemos de tener. Entonces aquí hay equipos con I2C, equipos con OneWire o otros equipos con OneWire o equipos que entran con OneWire pero análogos. Este equipo, pues obviamente se va a conectar hacia arriba para el resto de las cosas. Nos vamos a centrar en este pedacito de esta diapositiva. Aquí ya es cuando los equipos están conectados, están montados en un protoboard. Tenemos unos sensores, ¿no? Diferentes tipos de sensores. Aquí hay dos montajes diferentes para poder entregar información en un momento dado. Bueno, nos vamos a saltar, vamos a hacer un recorrido sobre estos sensores que requeriríamos sensores. Entonces tenemos que conocer esos sensores para poder adelantar. No es simplemente buscar, no, este me sirve y ponerlo, no. Es entender cómo funcionan esos sensores. Es por ello que aquí muestro un pedacito del datasheet del sensor de presión atmosférica, el BMP280, que además mide temperatura, humedad y altitud. La altitud obviamente referenciada versus la temperatura que está tomando. O sea, hace que los datos varíen y ahí es donde uno tendría que entrar a reconocer muy bien lo que está haciendo cada sensor. Este sensor es un sensor que trae dos sistemas de comunicaciones, una comunicación UART o una comunicación I2C contra el procesador o el sistema de procesamiento. Nos muestra cómo es las lecturas. Entonces él hace medidas de temperatura, medidas de presión, medidas de temperatura. Cada cierto tiempo le está enviando esa información en el momento que desde la unidad de procesamiento les diga envíenme lecturas. Esto lo debemos nosotros comprender. Esto es el diagrama de estados, si pudiésemos llamarlo de esa forma, de cómo él funciona cuando él está en estado de dormido y cuando está en estado normal leyendo o cuando se le forza para que envíe una medida. Todas estas, digamos, estas tres posibilidades existen en la programación de dicho sensor. Entonces, debemos de reconocer que cuando nosotros vamos en la tabla 3 a rellenar los sensores, saber esos sensores qué es lo que entregan y cómo lo entregan. ¿Cómo sería esa interacción entre el sensor y la unidad de procesamiento?
porque ya, digamos, la diapositiva donde teníamos cómo sería el diseño lógico y físico de un sensor inalámbrico, pues lo vimos en la presentación anterior. Aquí siguen habiendo pues muchos datos del datasheet de este sensor. Y aquí está la parte para si fuese Arduino, si fuésemos a trabajar con Arduino, como el punto H, que es un archivo que requiere Arduino para reconocer ese sensor, en este caso el Adafruit BMP280.h, que es lo que trae por dentro, ¿no? Que es lo que nos pide que cuando hagamos la programación en Arduino, nosotros podamos entender qué es lo que él nos está pidiendo. Entonces, muchas veces, si vamos a trabajar con I2C, nos dice que tenemos que enviar la dirección, el número de bit y el seteo. Entonces, cuando nosotros hacemos incluye esta librería, pues automáticamente el Arduino va a venir a reconocer todo lo que hay dentro de esta librería. Entonces, fíjese, hardware, arquitectura y comunicación. Esto es lo que lleva normalmente un sensor. Bueno, esto ya lo vimos la vez pasada. Esto lo vimos. Encontramos que muy seguramente nuestras redes, nuestras soluciones van a ser multisalto o multihub, una topología muy diferente a la que normalmente nos han hablado de topología en estrella, de topología estrella pero inalámbrica, de topología estrella pero cableada, o en árbol, como es el que está aquí en esta imagen que estoy mostrando. Algunos ejemplos de redes y aquí empezamos. Pues fíjense que se nos pide qué sensores necesitamos para el problema que tenemos, ¿cierto? Entonces debemos definir claramente el sensor, cómo va a ser esa comunicación con la unidad de procesamiento, si va a ser I2C, si va a ser board, si va a ser TXRX, ¿no? Y qué tipo de datos son los que vamos a tramitar. No exijo tan a fondo el tema de los datos porque pues la vez pasada tuvimos algunos errores con sus compañeros que ellos simplemente definían, no, el dato es la temperatura, el dato es la humedad. No, aquí es si es un dato analógico o si es un dato digital. Y en los digitales no pido que sean dobles o enteros o bueno, o en los analógicos que sea de caracteres o sea o stream o cualquier cosa de estas, ¿no? Simplemente que me digan si son datos analógicos o datos digitales, porque así mismo será la programación de ese sensor en la unidad de procesamiento que ustedes seleccionen. Entonces aquí ya viene la tabla de planeación de la red. Voy a ver si me acuerdo. Bueno, voy a tratar de irme adelante a ver si por acá tenemos, sí. Esta es una ciudad, este es Neiva, que es donde resido, y entonces en un trabajo de hace algunos años planteamos unas zonas, las cuales las íbamos a unir con sistemas de transmisión. En este caso íbamos a utilizar LoRaWAN, ¿no? Para unir todos estos puntos. Y esos puntos realmente eran unas cuantas manzanas en cada una de las zonas, ¿no? Aquí hay un ejemplo como el de la Red Medioambiental de Bogotá, el RMCAP de Bogotá. Entonces, a eso es lo que queremos nosotros hablar. Primero, ubiquemos una zona y dentro de esas zonas limitemos la cobertura de la zona o el área de influencia de la zona. Entonces, lo que pedimos aquí es dónde va a estar ubicado, qué tecnología ustedes en su análisis, en sus lecturas, hablamos básicamente de tres tecnologías. Hablamos de Zigbee, hablamos de SafeLoWPAN y hablamos de LoRa, ¿no? ¿Qué tecnologías son las que ustedes van a usar? Entonces aquí deben definir
Y se supone que si aquí va a ser ZigBee, por decir algo, pues todo será ZigBee. De aquí para abajo, todo lo que ustedes deben tener debe estar relacionado con ZigBee. Una tecnología ZigBee, no sé si, no creo que en esta presentación tenga ello esa parte. Bueno, aquí podemos tener una tecnología ZigBee, ¿no? Donde tenemos, no me sirve esta. Vamos otra vez si hay por acá. No. Pensé que tenían esta presentación porque lo hemos visto la anterior. Entonces, el ZigBee tiene 3 tipos de nodos. El nodo coordinador, que debe haber uno por cada zona, ¿no? Un nodo coordinador. Hay unos 2 nodos enrutadores o router y unos 2 nodos terminales. Entonces, si yo tengo, voy a tratar de dibujar aquí. Si yo tengo un coordinador, digámoslo aquí, este es mi coordinador, y voy a tener, vamos a cambiar de color, serie, ¿no? A pintar varios routers. Y después vamos a tener nodos terminales. Entonces, estos punticos son nodos terminales. En una señal ZigBee podemos tener hasta 255 nodos terminales, teóricamente, prácticamente 254. Porque ustedes que ya vieron los cursos de Cisco o han visto algunos cursos de Cisco, pues se han encontrado que pues en las 256 direcciones que hay en un grupo, la primera y la última son utilizadas o tienen unos usos específicos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos tener en esta red? Este router conectándose con el gateway, algunos nodos conectándose con ese router, ¿no? Este otro router conectándose con este gateway, con ese router, perdón. Otro router conectándose con ese router y muchos noditos conectándose a estos elementos, a estos routers. Estos nodos terminales o puntos finales de la red que se están conectando a eso. Entonces aquí lo que estamos diciendo en un momento dado, vale, ¿qué pasó? En un momento dado lo que estamos diciendo nosotros es que este azul oscuro, que aquí vamos a tener, si vamos ZigBee, entonces ZigBee, y aquí vamos a decir que esto es un coordinador, ¿no? Que después router 1, router 2, router 3, ¿y qué sucede? ¿Cómo pasaríamos de aquí a aquí? ¿No? Entonces, si yo digo, esta es mi zona 1, todo esto es mi zona 1, pues aquí yo lo que voy a tener en esa zona, ¿cuántos nodos? ¿Cuántos noditos? ¿No? Selecciono los verdes primero, nodo 1, nodo 2, que serían, digamos, el coordinador es uno solo. Después van los nodos, que va a ser función de router. Y después acá vendrán función de host. O sea, host son los elementos terminales. ¿Comprendido, Luis? ¿Sí me comprende? ¿No me ha comprendido? Sí, señor. Ahí ya le entiendo un poco más las tablas. Sí, sí. La idea de las tablas no son muy... a veces siente uno que no son lo suficientemente claras, pero es
por todo lo que uno traería de arriba, ¿no? De las concepciones de arriba. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en un momento dado, es poder nosotros tener claro, uno, la tecnología, dos, cómo va a ser la organización por cada uno de estas zonas, ¿no? Cómo yo me organizo en estas zonas, ¿ya? Y entonces, entendiendo claramente cómo me he organizado en esas zonas, pues traeré la información y la dejaré. Entonces, esta tabla muy seguramente yo puedo pensar que en mis zonas voy a tener 2 routers y 5 nodos y un coordinador. Ahora, en esta columna de aquí, vamos a decir por cada nodo, o sea, por cada elemento de estos que está acá, ¿qué sensores va a tener? Porque recordemos algo. Voy a tratar de dibujarla por aquí abajo. Recordemos que nosotros tenemos nuestra tarjetica, nuestro procesador. Y a este procesador le vamos a poder conectar un sensor. Vamos a poderle conectar otro sensor, ¿no? Y entonces, estos sensores que están aquí, cambio yo acá. Así. El espacio suficiente. No me muestra ahora ya. Como fallándome mi. Estos sensores deben ir relacionados en cada una de estas líneas. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera 10 zonas, tendría 10 tablitas 4, claro, no tan grandes, de acuerdo a lo que ustedes hayan pensado. Y la tabla 5 se refiere, esta tabla está más diseñada para una solución Zigbee, ¿no? Esta es una tabla diseñada para una solución Zigbee, la vamos a ver ahora más adelante cómo se rellena esa tabla. Aquí tenemos unas consideraciones de la red Zigbee. Realmente nuestra red Zigbee es esta. Este es el comportamiento de nuestra red Zigbee. Perdón, no estoy dibujando todo tan mal que Dios mío. Está fallando esto, no sé qué está pasando. Bueno, este es el comportamiento de una red Zigbee para entender un poquitico el tema de telecomunicaciones allí. Esta red Zigbee pues trabaja en esto DSS es un espectro ensanchado, ¿no? Eso quiere decir que es un espectro ensanchado. Tenemos dentro de esa ancho de banda en la parte de red o del espectro radioeléctrico 2.4, tenemos una serie de canales, 11 o 21, dependiendo realmente de la tecnología. Cada canal tiene un ancho de banda de 3 megahercios, como nos lo muestra aquí, perdón, y tiene una banda de resguardo o de protección de 2 megahercios. ¿No? Entonces, ahí en esta banda que va desde los 2405 megahercios hasta los 2480 megahercios, tenemos estos canales. Estos canales se asignan en algunos casos de manera automática, en otros casos no. Lo veremos ahora más adelante. Y realmente la red, ¿cómo se comporta? La red se comporta como un árbol, o sea, una topología en árbol. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí un nodo coordinador. Vamos a tener la capa o la profundidad 1 de la capa, una serie de routers, y esos routers, que son estos señores que están acá, tienen asociados unos hubs o unos nodos terminales, ¿no?
Y entonces, pues obviamente se arman unas relaciones de padre e hijo en la medida que ella vaya subiendo. Este señor es el encargado de recibir toda la información de todos los elementos que están en la red. Y además, él de cierta manera se va a conectar a la nube, al Internet. Él habrá que pensarse cómo es que él se va a conectar a Internet. En la mayoría de los casos, hoy lo que están haciendo es que conectan un PC, ese PC está conectado a Internet y ese coordinador se conecta al PC a través de un puerto USB, ¿no? Entonces ahí nosotros debemos de tener como claro esa parte de cómo funciona, digamos, la red Zigbee. Pero si ustedes seleccionan cualquiera de las otras redes, hay que hacer este mismo análisis. Entonces, si miramos esta primera parte de acá, esa primera parte de allí, pues esa primera parte de allá es la que está en esta tabla. Vale. Aquí, aquí, los direccionamientos. Esto es un nombre que ustedes le pueden dar al nodo. ¿Y qué tipo de función? Esto lo deciden ustedes. Si se llega a obtener información de la versión del software, pues se podría. Y cómo, y aquí hay un punto bien importante. Este punto para mí es muy importante. Este es un punto importante de cómo van a alimentar, cómo va a ser la alimentación de este señor, de este sensor, de todo este sistema, procesamiento de los sensores, si ese mota, como se llama, o ese nodo inalámbrico, tiene comunicación Wi-Fi o Bluetooth, bueno, todas esas cosas, pues va a depender cómo vamos a alimentar esa tarjeta. Por paneles solares cargando una batería. Entonces necesitaríamos la electrónica para cargar la batería. Si la batería es de litio, entonces, ¿cómo sería esa configuración? Si podríamos enviar dentro de la información que estamos enviando el estado de la batería, pues es parte en el diseño. Cuando uno empieza esa etapa de diseño, cuando hablan por allá de los bundles, pues es eso, son los valores agregados que queremos tener. Si yo voy a estar revisando el software, cuando el software está instalado dentro del nodo, entonces ese software instalado, porque es un software embebido, lo conocemos tradicionalmente como el firmware. Entonces, cuando yo actualice ese firmware, ¿cómo lo voy a hacer? Si lo voy a hacer a través de tecnología OTA, que es desde un punto estratégico, le envío una actualización a todos los nodos, o tendré que ir a punto, conectar un PC en el punto y recargar la actualización, ¿no? El firmware. Entonces, todas esas cositas son esos valores agregados que están en esa tabla de la lectura, la tabla 2 de esa lectura que se ha puesto allí. Entonces, definimos en Zigbee el tema de las direcciones, el tema de la identificación de la red. En este caso, pues aquí nos está apareciendo este tema de identificación de la red como un Pine ID. Eso cada quien. Si tenemos los seriales, que son importantes porque estos seriales son los que nos van a dar a nosotros la conexión, o sea, la MAC de cada radiecito de esos son los elementos que nos permiten el direccionamiento. Porque se están dando cuenta ustedes que aquí el direccionamiento no es basado en IP. No le podemos asignar una dirección IP a cada uno de estos dispositivos. Aun cuando ya en el mercado están apareciendo algunos dispositivos, pues obviamente no Zigbee, sino el Low 6 PAN, que ya trabaja con IP versión 6, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la información que tendríamos de estos tipos de sensores. Entonces aquí nos dice que la dirección alta del Zigbee A, o sea, de este señor que está aquí,
son estos datos, ¿no? La dirección alta, la dirección baja, aquí cualquier nombre de red, y estos dos van por defecto. Entonces, lo que uno hace es enlazar del uno al otro para poder tener aquí en este caso un coordinador y en este caso un nodo terminal o un host o un end device, como se dice. Aquí hay un ejemplo de cómo se programa. Esto es software libre. Este es software que se llama XCTU, como está allí. Y ese software libre pues permite hacer todas las programaciones porque pues puede uno decirle hacia qué dirección va a ir, rellenando estos campitos acá. Puede uno decirle el canal que va a usar, si es del caso. Puede, si uno quisiera, en estos dispositivos hay la posibilidad de conectar también sensores, o sea, tiene una cantidad de pines que son realmente puertos que se podrían utilizar en un momento dado simplemente para conectar el sensor y no conectar este radio a un, por decir algo, Arduino. Pero para esos sensores hay unos temas muy complejos, o sea, no puede ser cualquier sensor. Tiene que estar su voltaje de alimentación dentro de cierto rango. Hoy por hoy estamos llegando a fuentes de alimentación de sensores de 1.8 voltios. Veníamos de 5 voltios. Podíamos alimentar el Arduino con 9 voltios. Sensores con 5 voltios. Hoy estamos hablando en los nuevos dispositivos que ya traen incorporado el radio 3.3 voltios y están apareciendo nuevos elementos con 1.8 voltios. Entonces, como una reflexión a todo esto, es que en esta tarea cada grupo en la parte del componente práctico debe realizar la selección de la mejor propuesta del grupo. Claro, en el grupo hay propuestas de movilidad o propuestas de mediciones medioambientales. El grupo determinará cuál de esas propuestas es la mejor. ¿Cómo lo establecen? También a partir de un diálogo en el foro, ¿no? Es allí lo importante, hacer un diálogo en el foro, un diálogo argumental. No es que me parece que la de Julanito es la mejor, no, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué la mía no es la mejor? ¿No? O si los demás dijeron que la de Perencejito era mejor y yo considero que la mía es buena, ¿por qué no defiendo, obviamente, de manera argumentada y respetuosa la mía? Ah, mire, es que en la tarea nos están pidiendo esto y cumplo con los requisitos de tarea, como ejemplo, ¿no? Debemos de saber cuáles son las variables físicas que queremos medir. Tenemos que tener claro cuáles son esas variables físicas porque dependiendo de las variables físicas van los sensores. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos, en periodos anteriores nos ha ocurrido que algún estudiante de forma equivocada coloca actuadores. Y si nosotros vamos a medir variables físicas, necesitamos sensar, no cambiar la variable física. Y el actuador como un motor, un pito, un parlante, bueno, lo que sea, es otra cosa. No tiene que ver con esta primera parte de nuestro ejercicio. Entonces, cada grupo selecciona una de las 5 potenciales propuestas, selecciona una y el grupo la puede mejorar antes de entregar esa tarea 3. Puede hacerle los ajustes para que cumpla con todos los requisitos de la tarea 3. Debe haber ese proceso de simulación en Packet Tracer. Es un proceso simplemente de simulación. Aquí lo tengo que tener claro que no todos los sensores están en Packet Tracer. Packet Tracer pues tiene algunos sensores y podemos crear a partir de esos sensores pues una emulación de lo que queremos hacer en esta tarea. Ahora, ya la siguiente tarea es tener armado el problema, tener claro lo que hemos diseñado, lo que hemos seleccionado, lo que hemos aprobado dentro del grupo y ya la siguiente tarea pues es lo que se nos viene, porque debemos de tomar esos datos y debemos de publicarlos y hacer una publicación visible, ¿no?
no conseguir un hosting por allá que nadie pueda ni siquiera conectarse. Entonces, nosotros hemos recomendado dentro del curso, pues cuando piensen en las unidades de procesamiento para la parte de los coordinadores, trabajar con estos dos elementos, con uno de los dos o los dos, depende como ustedes lo quieran. Entonces, allí es donde vamos a tener que meternos un poquitico más allá del Arduino como tal, sino entrar a conocer, digamos, estos elementos de muy bajo costo. Esperemos que con la caída de los dólares en estos días, pues vayan bajado, porque de la noche a la mañana pasaron de 25.000 pesos a 50.000. Cosas de esas, pues también hubo otros elementos en el comercio mundial de la falta de chip y cosas de estas, ¿no? Aquí están las zonas. Aquí hay un dato de ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que la zona 1, vamos a... Aquí estamos diciendo en este caso, aquí en este caso estamos diciendo que estoy en la zona 1, que tengo la mota 1, mota 2, mota 3, que estas son el router 1, estas son la versión del software que tengo, el nombre de la red, ¿no? Aquí son datos del dispositivo, aquí lo dejamos todo en 0. Si yo quiero colocarle algo, otra información, pues colocaría otra información en esto. Y esto es lo que buscamos de cierta manera. Tener varias motas o varios sensores, los routers necesarios y un coordinador. Para el caso de este coordinador, o sea, específicamente para este caso, pues lo que vamos nosotros a tener, si fuésemos a hacer una red Zigbee, tendríamos el coordinador Zigbee no conectado a un PC, pero sí conectado a un ESP32 o ESP8266. Él lo único que hace es poder toda la información que está llegando a este Zigbee, a ese coordinador Zigbee, subirla a una red Wi-Fi, ¿no? Y desde la red Wi-Fi, pues a la nube, a la dirección que aquí le digamos a dónde queremos que se suba. Entonces, aquí hay unos ejemplos de estos elementos de los Zigbee. Estos son unos S2C. Aquí hay ya un montaje entre un Arduino que está en la parte de abajo, un escudo para poder alojar un sensor de esos, perdón, el radio, el XBee, un sensor de temperatura, no veo más ahí, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de lo que se tendría para que ustedes piensen cómo van a desarrollar esa tabla. Aquí hay unos ejemplos, esto lo mostramos en la anterior presentación de redes Zigbee. Como yo con un timbre en el cual pues el sistema de transmisión va a ser un radiecito Zigbee, envía la señal, el receptor la recibe y la traduce en una acción como golpear la campana del timbre, ¿no? Entonces, este es un actuador, este es un sensor. Aquí podemos ver un poco más claro que si yo escribo una instrucción en un PC, se la envío al radio, ese radio la envía al radio destino y ese radio destino la envía al PC destino, que haría como si fuera un enlace inalámbrico, pero punto a punto. Entonces, la tarea 4, como para que lo tengan claro por ahora esta parte, porque esta parte ya la tendremos que ver el día que nos corresponde. Fíjense que el grupo ha definido en la 3 las dos soluciones, una de las soluciones, una única solución, y deben definir qué variables van a publicar y qué equipos van a utilizar. Obviamente, pues alguien va a tener que armar esto del grupo. No sé cómo el grupo va a interactuar con el que se hace responsable del montaje. Es un solo kit por grupo para que los costos no se suban ni nada de esas cosas. Y el grupo evalúa, selecciona los puertos individuales y plantea la mejor solución. Entonces, para ir a un diseño, planteamos este modelo integral. Aquí tenemos una serie de sensores, sensor de temperatura,
va a un nodo, ese nodo pues está bajo una tecnología que se conoce como Raspberry, se comunican a un servidor. Cada Raspberry, cada nodo se está comunicando con un servidor ya instalado. Ese servidor lo que hace es que va al internet y se tienen una serie de stacks para poder tener información de toda esta red y de una vez sube a la nube. En esa nube nosotros nos podemos regresar para a través de aplicaciones como Mosquito, MQTT, bueno, cualquier aplicación de estas, podamos suscribirnos y leer esa información. Entonces, aquí planteo que en la siguiente diapositiva, esta diapositiva la vamos a volver a ver en la siguiente encuentro. Entonces, aquí tenemos un nodo inalámbrico, tenemos un sensor de temperatura análogo bastante lineal, 10 milivoltios por grado centígrado. Tenemos un sensor de temperatura de humedad digital, tenemos un sensor de presión, el BMP 180. Y aquí tenemos las comunicaciones de este sensor I2C, las comunicaciones de este sensor OneWire, las comunicaciones de este sensor también OneWire, y este es un SP32 con su parte de radio. Aquí podemos ver el microstrip o la antena que está alojada en el mismo impreso. ¿Ya? Este es el sensor. Perdón. Y aquí entonces hay otro sensor inalámbrico, ¿no? En estos sensores, en estos dos procesadores, perdón, el ESP32 y el ESP8266, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes lo vayan a programar con el IDE de Arduino, porque va a depender mucho del tipo de interfaz que tenga para USB. Algunos traen este chip que es cuadrado y es el CP2102, por lo tanto deben de tener ese drive instalado que normalmente se instala con los ID de Arduino, habría que ver. Y hay otros que vienen con esta patilla que es un CH340, también que nos genera otro tipo de conexión a través de USB. Entonces, estos dos drivers los debemos de tener claro. Muchas veces, no, es que no me funcionó la grabación. No, está dañado el procesador. No, lo que ocurre es que no se ve, no lo puede ver el PC porque no tiene el driver adecuado. Aquí mostramos otros sensores, un fotorresistor, un sensor de temperatura y humedad. Muchas formas de hacerlo, cableado por Ethernet, inalámbrico por Zigbee. Entonces está el Arduino Uno y está el escudo para montar el Zigbee. Otros Arduinos que ya hoy son comerciales, pero pues sus costos son mucho más elevados. El Arduino Nano 33 IoT o el Arduino MKR1000 que tiene todo el tema Wi-Fi. Estos son montajes, cosas que se hicieron, la distribución de los pines. Esto lo vamos a ver después, cómo se hace la instalación de estos módulos. Y por último, pues el tema de la publicación de datos. Estamos utilizando, o se sugiere utilizar para estos datos, la página TeamSpeak es gratuita. Uno puede tener hasta 2 canales. Cada canal puede tener hasta 8 variables. De forma gratuita. Si ya quieren tener 10 canales y 80 datos, pues habrá que pagar alrededor de $100 año. Para pasar de TeamSpeak a MyQTT, pues yo debo crear la situación en device MQTT. Entonces él me abre, me permite adicionar dispositivos. En este caso yo tengo adicionado pues el que yo administro, pero los que hicieron sus compañeros en el semestre anterior están aquí. Y este es mi MQTT, la identificación de cliente MQTT. Y acá pues es toda la información que me entrega TeamSpeak para poder llevar esta información a MQTT. Y como lo que pedimos en esa tarea individual de hacer una diagrama de flujo de lo que ustedes quieren medir para después pasarlo al código.
sea Arduino, sea lo que sea, Raspberry Pi, Raspberry normal, 3B o 3B Plus, ¿no? Y entonces, este es como un repaso de lo que queremos. Nosotros tenemos una idea, esa idea la queremos prototipar, y entonces lo primero que empezamos es a utilizar imágenes, dibujos, hacer un esquema general de palabras, unas especificaciones y requerimientos del esquema. Si ustedes miran esa tabla 2, es esto, aquí dicho de otra forma, unas ideas, unos requerimientos y centrarse uno en la idea principal. No empezar a irse por entre las ramas porque se pierde. Entonces, esa imagen inicial, un Arduino o un SP8236, paneles solares, pantalla, luz, velocidad del viento, humedad, dióxido de nitroceno, nitrogenado, temperatura, presión atmosférica, monóxido de carbono, sonido. Toda esta información viajaría a una nube y esa nube, de esa nube descargaremos esos datos a través de una API para un móvil, para una tablet, para un celular o para un PC, perdón. Y esto es lo que llamamos nosotros multiplataforma. Esa es la idea central de todo este proceso. Bueno, aquí hay una estructura de programación que no es del tema, sino que me adelanto un poquito. Esto es lo que vemos nosotros en TeamSpeak, una comparación del mismo día, la misma hora entre TeamSpeak y lo que estaba ocurriendo en Neiva, ¿no? Otros datos tomados en ese momento. Y entonces, ¿cómo funciona el MQTT, los brokers MQTT para el Internet de las Cosas? Esto lo vamos a pasar, no vale la pena. ¿Y cómo se programaría esa parte? Aquí trabajamos con el MQTT-FX. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo la información? Y uno puede traducir esto para publicarlo en un dashboard, en una pantalla pública, lo que sea, ¿no? Entonces, ahora sí, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta a Astrid o Luis? No, de pronto tengo como la duda, esto se puede montar también en Raspberry Pi sin problema, ¿cierto? Claro, claro. El tema de Raspberry Pi es que no trae tampoco Wi-Fi, ¿no? Habría que proporcionarle Raspberry ese. Pi, sí. Pues yo tengo una y sí trae Wi-Fi. Ah, bueno. Tengo la 4. Ah, ya, diferente. Pero estamos hablando Raspberry Pi grande, no la micro Raspberry Pi, ¿no? Sí, la grande. Sí, sí. Yo tengo 3B y 3B Plus. 4 no he tenido la oportunidad de adquirirla. Y ahí tiene de todo, porque ahí sí tiene Sí, esa Ethernet, tiene Wi-Fi, tiene USB, Bluetooth. tiene Bluetooth. Además, pues, si usted mira en el software cuando instala el Raspbian, se instala el Node Note, creo que se llama, que puede hacer toda esta parte que hicimos ahora, se puede hacer bajo ese ambiente de Node Red, perdón. Si tú abres cuando vas a aplicaciones sí, aplicaciones, aparece Node Red o se instala y él te ayuda a construir todo, absolutamente todo. ¿No? Que es un buen ejercicio, digámoslo así. Lo Sí, único malo, voy a lo probar único, entonces con la Raspberry a ver cómo me va. claro, sí, claro, esa es la idea. Conseguir sensores, se puede hacer la programación de los sensores en Python, que lo trae por defecto, ¿no? Ya la 4 lo trajo por defecto en el Raspbian o no lo tiene. En el Raspbian sí, solo hay que instalarle como Las el, librerías, cosas el de estas. software y las librerías, sí. Sí, sí. Astrid, ¿alguna pregunta?
No, señor, ninguna duda. Ah, bueno. Entonces dejamos ahí. Yo creo que en 15 días tenemos el otro encuentro, si mal no estoy. 28 de abril. Bueno, no recuerdo en este momento. He estado tan enredado de cosas que corriendo. Pero entonces la idea dentro de 8 días es volver a repasar esto. Ya no la tarea 3, sino la tarea 4 en su totalidad. ¿Listo? Luis, ¿no tiene más preguntas? Listo, tutor. No, por ahora no. Cualquier cosita por ahí le estaré Cualquier consultando. cosa, Sky o en el foro del curso, lo que sea. Sí, señor. Muchísimas gracias. No, a ustedes, una feliz noche. Que descansen. Una feliz Semana Santa, ¿no? Bueno, igualmente. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias.